Ya conoces esta historia, o eso crees. Un hijo toma su herencia, la malgasta en una vida desenfrenada, acaba alimentando cerdos, vuelve a casa y su padre lo perdona. Escuela dominical, vidrieras de colores, una bonita historia sobre el perdón. Salvo que de eso no trata esta historia, para nada. Y si te dijera que el verdadero villano de esta parábola no es el hijo que se fue, sino el hijo que se quedó. Y si el personaje más peligroso de la historia es el que va a la iglesia todos los domingos, da su diezmo cada mes, obedece todas las reglas y arde por dentro con una rabia que ni siquiera reconoce. Esta es la historia que Jesús contó y que más se malentiende. Y al final de este video, nunca la leerás de la misma manera. Antes de analizar una sola palabra de la parábola, necesitas entender algo que lo cambia todo. ¿A quién le hablaba Jesús y por qué? Lucas, capítulo 15, versículos 1 y 2. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los maestros de la ley murmuraban: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Ese es el contexto. Dos grupos: los pecadores, los marginados, los quebrantados, la gente de la que todos se habían rendido, se apretujaban alrededor de Jesús, hambrientos de cada palabra. Y los fariseos, la élite religiosa, los guardianes de las reglas, los hombres que habían dedicado su vida entera a cumplir cada letra de la ley, estaban de pie en los márgenes con los brazos cruzados, disgustados. Y Jesús contó esta parábola dirigida directamente a los fariseos, no a los pecadores, a los religiosos, a los que creían que ya estaban dentro, a los que estaban tan seguros de su propia justicia que no podían ver lo lejos que en realidad se habían alejado del corazón de Dios. Si llevas años en la iglesia, si conoces tu Biblia, si te consideras uno de los buenos, esta historia iba dirigida a ti y apuntaba como un arma. Pero antes de contarla, Jesús contó otras dos parábolas, y el orden importa más de lo que la mayoría se da cuenta. Primero, un pastor pierde una oveja de entre 100, deja a las 99 y la busca hasta encontrarla. Luego la carga sobre sus hombros, la lleva a casa y organiza una fiesta. Segundo, una mujer pierde una moneda de entre 10, enciende una lámpara, barre toda la casa, busca en cada rincón hasta encontrarla. Después llama a sus amigas y organiza una fiesta. Tercero, el hijo pródigo. Un padre pierde a uno de sus 2 hijos. ¿Ves la escalada? Una oveja, una moneda, un hijo. Cada uno más valioso que el anterior, cada pérdida más dolorosa. Un pastor puede reemplazar una oveja, una mujer puede ganar otra moneda, pero un padre no puede reemplazar a un hijo. La tensión ha ido en aumento con cada parábola, y cuando Jesús llega al hijo pródigo, el peso emocional es casi insoportable. Y nota algo más. En la primera parábola el pastor sale y encuentra la oveja. En la segunda, la mujer busca y encuentra la moneda. Pero en la tercera, el padre no sale a buscar al hijo ni lo arrastra de vuelta. Espera, observa, corre cuando ve a su hijo aparecer en el horizonte, pero no fuerza su regreso, porque a una oveja se la puede cargar, a una moneda se la puede recoger, pero un hijo debe elegir volver a casa. El amor que obliga no es amor, y el respeto del padre por la libertad de su hijo es tan devastador como su dolor por su partida. Ahora bien, la parábola. Un hombre tenía 2 hijos. 2 hijos, no uno. Esto es fundamental, y la mayoría lo pasa por alto. La historia no se llama la parábola del hijo pródigo en la Biblia. Jesús nunca le dio ese título. Fuimos nosotros. Y al nombrarla por el hijo menor, sin querer enterramos el punto central de toda la parábola. Porque esta es una historia sobre 2 hijos. 2 formas de estar perdido, 2 maneras de estar lejos del Padre, y tú eres uno de ellos. El hijo menor fue a su padre y le dijo:
Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Detente. Antes de pasar por alto esa frase, necesitas entender lo que significaba en la cultura en la que Jesús hablaba. En la sociedad judía del siglo I, pedir la herencia mientras el padre aún vivía no era simplemente una grosería, no era simplemente codicia, era el equivalente cultural de decir, Padre, ojalá estuvieras muerto. Eso no es una exageración. La herencia se repartía en el momento de la muerte. Pedirla antes era decir, tu muerte vale más para mí que tu vida. Quiero lo que puedes darme, no te quiero a ti. Vales más como hombre muerto que como padre vivo. Cada persona que escuchaba a Jesús habría quedado sin aliento. En esa cultura, un padre que escuchaba esas palabras tenía todo el derecho, cultural, legal e incluso religioso, de abofetear a su hijo, repudiarlo en ese momento o hacer que los ancianos del pueblo lo declararan muerto para la familia. Y aquí está el primer golpe de efecto de la parábola. El padre no hizo nada de eso. Dividió sus bienes entre ellos, le dio al hijo lo que pedía, lo dejó ir, sin sermones, sin reproches, sin condiciones. Vio a su hijo tomar todo lo que le habían dado y marcharse por la puerta, sabiendo perfectamente a dónde llevaba ese camino. Esta es la naturaleza del amor de Dios, y es aterradora. Dios no te va a obligar a quedarte, te va a suplicar, te va a llamar, va a dejar la puerta abierta, pero no te va a encadenar a la mesa. El amor que obliga no es amor. Y Dios prefiere dejarte entrar en una posilga de tu propia elección antes que arrastrarte a un paraíso en contra de tu voluntad. ¿Alguna vez has sentido esa libertad? La libertad aterradora, emocionante y peligrosa de un Dios que te deja ir, que no te manipula para que te quedes, que respeta tu decisión incluso cuando esa decisión es catastrófica. Ese es el padre de esta historia, y ese es tu Dios. El hijo menor tomó todo y se fue. El texto dice que viajó a un país lejano, no a una aldea cercana, a un país lejano. Quería poner la mayor distancia posible entre él y su padre, porque eso es lo que siempre hace el pecado. No solo te atrae hacia algo malo, sino que te aleja de alguien bueno. Cada paso hacia ese país lejano es un paso que te aleja del hogar. Y cuanto más lejos llegas, más difícil se vuelve recordar cómo se sentía el hogar. Y allí, en ese país lejano, dilapidó su fortuna viviendo de forma desenfrenada. La palabra original en griego es azotos, que significa imprudente, disoluto, sin restricciones, sin límites, sin nadie a quien rendir cuentas. Por un tiempo debió de sentirse como libertad. Así funciona el país lejano, tiene etapas. La primera es la euforia. Tienes dinero, tienes libertad. No hay nadie que te diga lo que debes hacer. Cada noche es una fiesta. Cada deseo se satisface. Y la voz del Padre, esa voz tranquila que antes guiaba tus decisiones, se va apagando poco a poco hasta que ya no puedes escucharla. No porque el Padre haya dejado de hablar, sino porque pusiste tanta distancia entre tú y el hogar que el sonido ya no podía alcanzarte. La segunda etapa es el agotamiento. El dinero se acaba. Siempre ocurre. El país lejano es caro y te cobra más de lo que nunca te dijo que costaría. Los amigos empiezan a escasear. Las invitaciones se secan. Las personas que te decían que eras increíble cuando tú pagabas las bebidas no te devuelven las llamadas cuando necesitas comer. La tercera etapa es la desesperación. Y aquí es donde la parábola se vuelve brutal. Pero hay algo sobre el país lejano que nadie te dice cuando te diriges allí. El país lejano siempre te recibe bien cuando llegas. Te celebra. Organiza fiestas en tu honor. Te dice que te mereces todo esto. Y luego, en el momento en que se acaba el dinero, en el momento en que ya no tienes nada que ofrecer, el país lejano revela lo que realmente piensa de ti.
Cuando lo había gastado todo, hubo una gran hambre en aquella región y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se puso al servicio de un ciudadano de aquel lugar, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Un chico judío cuidando cerdos. Para un público judío esto era tocar fondo. Los cerdos eran animales impuros, prohibidos. Tocarlos te hacía ceremonialmente impuro. Y este hijo de un padre judío acomodado y respetado no solo estaba cerca de los cerdos, los alimentaba, vivía con ellos, los envidiaba. Deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Nadie le daba nada. Los amigos que bebían su vino habían desaparecido. Las personas que lo celebraban cuando el dinero fluía, esfumadas. Ninguno apareció con una comida, ninguno le ofreció una cama. El país lejano le quitó todo lo que tenía y después actuó como si nunca lo hubiera conocido. Y si alguna vez has estado en tu propio país lejano, si alguna vez has tocado un fondo que construiste con tus propias manos, sabes exactamente cómo suena ese silencio. Es el sonido más solitario del mundo. Entonces llega el versículo que contiene una de las frases más importantes de toda la Biblia, y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Eso significa que durante todo su tiempo en el país lejano, el derroche, las fiestas, los cerdos, no era el mismo. Vivía en una especie de locura, una amnesia que él mismo se había provocado. Había olvidado quién era, había olvidado de quién era hijo, y en esa posilga, cubierto de suciedad, hambriento y destrozado, finalmente despertó. Eso es lo que hace el fondo. Despoja de todas las ilusiones, de todas las excusas, de todas las mentiras cómodas que te has estado contando a ti mismo. El fondo es brutal, pero el fondo es honesto. Y a veces lo más misericordioso que Dios permite es la posilga, porque la posilga es el único lugar donde algunos de nosotros dejaremos de correr. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Fíjate en su plan. No vuelve a casa esperando una fiesta. Vuelve con un discurso, una negociación. Lo ha ensayado. Trabajaré para ti. Me ganaré el sustento. Déjame ser solo un sirviente. Ya no merezco ser tu hijo. Así nos acercamos a Dios la mayoría de nosotros después de caer. Creemos que debemos ganarnos el regreso. Creemos que antes debemos limpiarnos, demostrar que hemos cambiado, mostrar que somos dignos de ser readmitidos. Ensayamos nuestros discursos, preparamos nuestra penitencia, volvemos arrastrándonos con un contrato. Haré esto y lo otro, solo por favor, acéptame de vuelta, no como hijo. Eso no me lo merezco, solo como sirviente. Y la respuesta del Padre es el momento más impactante de toda la parábola. Cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio. Cuando todavía estaba lejos. Eso significa que el Padre estaba mirando cada día, escrutando el horizonte, esperando, con esperanza. Este es un hombre que nunca dejó de vigilar el camino por donde su hijo había desaparecido. El hijo había olvidado al Padre. El Padre nunca había olvidado al hijo. Su Padre lo vio y se compadeció de él. La palabra griega aquí es splachnizomai. Significa que se le revolvieron las entrañas, que sus adentros se retorcieron. Esto no es una simpatía serena y silenciosa. Es una emoción visceral, desgarradora, explosiva. El tipo que se apodera de tu cuerpo antes de que tu mente pueda procesarlo. Corrió a su encuentro. Corrió. En la cultura de Oriente Medio del siglo I, un patriarca respetable nunca corría. Correr requería levantarse las túnicas y dejar las piernas al descubierto, un acto profundamente vergonzoso para un anciano.
Correr era cosa de niños, de sirvientes, de quienes no tenían dignidad que proteger. Un padre de ese rango se habría quedado en el porche, con los brazos cruzados, esperando que el hijo deshonrado llegara hasta él. Habría dejado que el hijo se humillara primero, que los vecinos vieran la vergüenza, que el muchacho se ganara su camino a través del oprobio. Pero este padre rompió todas las reglas. Corrió, esprintó por la aldea, pasando ante los vecinos que ya murmuraban, ante los ancianos que habrían exigido una rendición de cuentas pública, ante cada expectativa cultural de honor y decoro. Corrió porque su hijo era más importante que su dignidad. Corrió porque el amor no espera al protocolo adecuado. Y hay algo más profundo aquí que casi todos pasan por alto. En esa cultura, cuando un hijo judío dilapidaba los bienes de su familia entre gentiles, los habitantes del pueblo realizaban una ceremonia llamada Kesasá. Cuando el hijo regresaba, los aldeanos lo recibían a las afueras del pueblo, rompían una gran vasija a sus pies y lo declaraban excluido de la comunidad, desterrado, muerto para ellos. El padre no estaba corriendo solo por la emoción. Estaba corriendo para llegar a su hijo antes que el pueblo. Se estaba poniendo entre su hijo y el juicio que su hijo merecía. Estaba interceptando la vergüenza, absorbiéndola en su propio cuerpo, tomando sobre sí la humillación para que su hijo no tuviera que afrontarla. ¿Te suena familiar? Un padre que corre hacia los quebrantados, que absorbe la vergüenza, que se pone entre el culpable y el juicio que merece, que toma la humillación sobre sí mismo. Jesús no estaba contando simplemente una historia, estaba describiendo la cruz. Se echó sobre su cuello y lo besó. Lo besó. Este hijo apesta a cerdo, está sucio, está cubierto de las evidencias de cada mala decisión que ha tomado. Y el padre no dice, ve a lavarte primero. No dice, tenemos que hablar de lo que hiciste. No lo mantiene a distancia exigiéndole una explicación. Lo abraza, lo estrecha, lo besa, antes de que el hijo pueda siquiera comenzar su discurso ensayado. El hijo empezó su confesión, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre lo interrumpió. No lo dejó terminar. El hijo tenía planeado decir, trátame como a uno de tus jornaleros. El padre ni siquiera dejó que esas palabras salieran de su boca. Rápido, traigan el mejor manto y vístenlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Vamos a celebrar con una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. El mejor manto, no la túnica de un sirviente, sino la prenda más fina de la casa, casi con certeza la propia ropa del padre. El anillo, un anillo con sello, símbolo de la autoridad e identidad familiar. Las sandalias, porque los esclavos iban descalzos, pero los hijos calzaban zapatos. Cada elemento era una declaración. Este no es un sirviente que vuelve a casa. Este es mi hijo, y su identidad como mi hijo nunca dependió de su comportamiento, dependió de mi amor. El hijo volvió preparado para negociar un puesto como jornalero. El padre lo restauró a la plena condición de hijo antes de que pudiera terminar su primera frase. El hijo llegó con un contrato. El padre respondió con una celebración. Eso es la gracia, y la gracia ofende. La gracia no tiene sentido. La gracia no cuadra. La gracia mira a un fracasado manchado de barro de posilga, despilfarrador, que ha deshonrado a su padre, y dice, maten el ternero engordado, no porque el hijo se lo merezca, sino porque el amor del padre no se mide por el rendimiento del hijo. Y si eso te incomoda, si algo en ti se resiste a la idea de que alguien que lo arruinó tan gravemente pudiera ser bienvenido de vuelta tan fácilmente, puede que tengas más en común con el hijo mayor de lo que crees. Porque ahora llegamos a la parte de la historia que la mayoría de los sermones se apresuran a pasar.
la parte a la que Jesús quería llegar al contar esta parábola, la parte dirigida directamente a los fariseos. Y a ti, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Estaba trabajando, fíjate en eso. Mientras el hijo menor derrochaba y el padre lloraba, el hijo mayor estaba en el campo, cumpliendo con su deber, siguiendo las reglas, poniendo las horas. Nunca se fue, nunca desobedeció, nunca pidió su herencia antes de tiempo, nunca avergonzó a la familia. Sobre el papel era el hijo perfecto. Cuando se acercó a la casa, oyó música y baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. Tuvo que preguntar. No sabía que había una celebración. No lo habían invitado, o más precisamente, siempre estaba invitado. Pertenecía a ese lugar, pero estaba tan lejos en el campo, tan consumido por su trabajo, tan concentrado en su deber, que ni siquiera escuchó la música hasta que estaba casi en la puerta. ¿Cuántas personas son así? Técnicamente en la casa del Padre, técnicamente parte de la familia, pero tan consumidas por el cumplimiento religioso, por el deber, por demostrar su valor, que no tienen idea de que hay una fiesta en marcha. Están justo fuera de la celebración y ni siquiera lo saben. El criado le dijo: «Tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado matar el ternero engordado porque lo ha recuperado sano y salvo». Y la reacción del hijo mayor es la clave de toda la parábola. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Enojado, no triste, no confundido, no «déjame hablar con mi padre sobre esto». Enojado, furioso, tan consumido por la rabia que se negó a entrar en la casa de su propio padre. Y en esa negativa, el hijo mayor hizo algo que nadie nota: avergonzó públicamente a su padre. En esa cultura, negarse a unirse a un banquete que tu padre estaba ofreciendo era un acto de desafío tan grave, quizá más grave que lo que había hecho el hijo menor. El hijo menor había insultado al padre en privado antes de irse. El hijo mayor insultó al padre en público, frente a todo el pueblo, en su propia celebración. Y lo hizo mientras se proclamaba el obediente. Entonces su padre salió y le rogó que entrara. El padre salió, de nuevo. Salió hacia el hijo menor que estaba lejos, y ahora sale hacia el hijo mayor que está justo fuera de la puerta. Los dos hijos están perdidos. Los dos están lejos del padre. Uno está perdido en un país lejano, el otro está perdido en el patio trasero, y el padre va en busca de los dos. Este es el detalle que debería sacudirte. El padre tiene que abandonar su propia fiesta, la celebración del regreso de su hijo, para salir y rogarle al otro que entre. Es un padre desgarrado entre dos hijos quebrantados y corre hacia los dos. Escucha ahora el discurso del hijo mayor, porque es uno de los monólogos más reveladores de toda la Biblia. Mira, llevo todos estos años sirviéndote como un esclavo y nunca he desobedecido tus órdenes. Cuenta el veneno en esa frase. Primero, como un esclavo. No sirviendo, no viviendo junto a él, como un esclavo. Veía su relación con su padre como esclavitud. Estaba en la casa del padre, pero lo vivía como una prisión. El hijo menor se fue de casa y terminó en la esclavitud. El hijo mayor se quedó en casa y se sentía esclavo. El mismo resultado, diferente geografía. Segundo, nunca he desobedecido tus órdenes. Órdenes, no deseos, no corazón. Órdenes. El hijo mayor redujo toda su relación con su padre a una transacción. Obedezco tus órdenes, me debes una recompensa. Eso no es un hijo hablando con su padre, es un empleado hablando con su jefe. Y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Nunca me has dado. ¿Escuchas el resentimiento? ¿La amargura? Este hombre ha vivido toda su vida en una casa de abundancia y se siente estafado. Ha tenido acceso a todo lo que posee el Padre y se siente privado. Ha estado en la presencia del Padre cada día y se siente ignorado.
Esta es la tragedia del hijo mayor. Lo tenía todo. Simplemente nunca disfrutó nada de ello. Estaba tan enfocado en ganarse lo que ya era suyo gratuitamente que no podía recibirlo como un regalo. Convirtió la gracia en un salario, y cuando el salario no cumplió sus expectativas, se llenó de furia. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto con Dios? ¿Cuántos lo servimos por obligación en lugar de por amor? ¿Cuántos obedecemos por miedo en lugar de por alegría? ¿Cuántos leemos la Biblia, oramos, vamos a la iglesia, hacemos todo lo correcto y en el fondo estamos llevando la cuenta? Dios, he hecho todo bien. ¿Dónde está mi recompensa? ¿Por qué esa persona es bendecida si soy yo quien ha sido fiel? Hay una versión de esto tan común en las iglesias que nadie la reconoce ya como un problema. Es la persona que lleva 30 años siendo cristiana y está secretamente furiosa con el nuevo convertido que acapara toda la atención. Es el líder de alabanza que ha servido cada domingo durante una década y arde de resentimiento cuando un recién llegado con mejor voz se une al equipo. Es el misionero que lo sacrificó todo en el campo y no soporta pensar que alguien que vivió para sí mismo hasta los 40 años reciba el mismo bien hecho, siervo bueno y fiel. El pecado del hijo mayor no es dramático, no hace titulares, no te lleva a una pocilga. Se sienta en silencio en los bancos de la iglesia, sonriendo por fuera, hirviendo por dentro. Y es la forma más peligrosa de estar perdido en el mundo, porque parece exactamente la fidelidad. Si eso te suena familiar, tú eres el hijo mayor. Y estás tan lejos del corazón del Padre como estuvo el hijo menor en la pocilga. Porque el pecado del hijo menor era evidente, era desordenado, público, y todo el mundo podía verlo. Pero el pecado del hijo mayor era invisible, estaba oculto bajo la obediencia, vestido con ropa religiosa, y era, en muchos sentidos, mucho más peligroso, porque el hijo mayor no sabía que estaba perdido. El hijo menor sabía que estaba en una pocilga. El hijo mayor no tenía idea de que estaba parado en una. Pero cuando vino este hijo tuyo, no mi hermano, fíjate, sino este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con prostitutas, has mandado matar para él el ternero engordado. Este hijo tuyo ni siquiera quiere reconocer el parentesco. Se distancia de su propio hermano de la misma manera que Saúl se distanciaba de Dios, llamándolo el Señor tu Dios, no el mío. Y nótese que el texto nunca dice que el hijo menor gastó su dinero en prostitutas. Ese detalle lo añadió el hijo mayor. Inventó pecados para que su hermano quedara peor, porque hacer quedar peor a su hermano lo hacía sentir más justo. Eso es lo que hace el celo religioso. No se limita a resentir la gracia concedida a otros. Exagera su pecado para justificar su propia indignación. Necesita que la otra persona sea lo peor posible, porque cuanto peor es, más injusta parece la gracia y más justificada se siente la ira. Escucha ahora la respuesta del Padre. Es una de las cosas más tiernas y más desgarradoras que Dios haya dicho jamás a través de alguna parábola. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Hijo, no, siervo desagradecido. No, ¿cómo te atreves a hablarme así? Hijo, después de haber sido humillado públicamente, de haber sido acusado de favoritismo, de ver a su hijo mayor negarse a entrar en su casa, el padre responde con ternura: tú siempre estás conmigo. Nunca tuviste que ganarte mi presencia. Nunca te la negué. Has estado en medio de todo lo que tengo, cada día de tu vida. Y de alguna manera te convenciste de que te estaban engañando. El problema nunca fue mi generosidad. El problema fue tu incapacidad para recibirla. Todo lo que tengo es tuyo. Siempre lo fue. No necesitabas trabajar como esclavo para conseguirlo. No necesitabas ganártelo. No necesitabas llevar la cuenta. Era tuyo desde el momento en que fuiste mi hijo. No por tu rendimiento, por tu identidad.
Y entonces el padre dijo las palabras que contienen la clave teológica de toda la parábola, pero había que celebrar y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Había que hacerlo. No era opcional, no era una elección. Cuando alguien que estaba muerto vuelve a la vida, no se debate si una fiesta es apropiada. Se celebra. Y si no puedes celebrar el regreso de alguien que estaba perdido, es porque no entiendes lo que significa ser encontrado. Ahora necesito hacer una pausa, porque hay algo en esta parábola de lo que casi nadie habla, y lo cambia todo. La historia no tiene final. Léela de nuevo. Lucas 15. El padre suplica al hijo mayor, se explica, y luego nada. La parábola simplemente se detiene. Nunca sabemos si el hijo mayor entró, nunca sabemos si se unió a la fiesta. La historia termina con la puerta abierta y el padre esperando. Jesús la dejó inacabada a propósito, porque el final no estaba en la historia, el final estaba en la sala. Los fariseos eran el hijo mayor. Jesús los miraba directamente y les preguntaba, ¿vas a entrar? La puerta está abierta, el banquete está listo. Tu padre te llama, pero tienes que soltar tu libro de cuentas, tienes que dejar de contar, tienes que aceptar que la misma gracia que salvó al pecador que está en la mesa es la misma gracia que te salvó a ti. Y si no puedes celebrar su rescate, es porque nunca has entendido el tuyo propio. Y esto es lo que hace tan brillante este final inconcluso. Todas las demás parábolas que Jesús contó tienen una conclusión. El sembrador cosecha. El mercader encuentra la perla. Los siervos son juzgados. Pero esta parábola, la más larga, más detallada y más emocionalmente devastadora que Jesús contó jamás, no tiene final, porque Jesús no estaba describiendo un evento pasado, estaba creando una elección presente. Los fariseos estaban parados ante la puerta en ese mismo momento. El banquete ya estaba ocurriendo. Recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús allí mismo, en ese instante. Y los fariseos tenían que decidir, ¿voy a entrar? ¿Me voy a sentar a la mesa con las personas que desprecio? ¿Voy a aceptar que su invitación es tan válida como la mía? Sabemos lo que eligieron. En pocas semanas comenzaron a conspirar para matar a Jesús. El hijo mayor no entró. Eligió su libro de cuentas por encima del banquete. Eligió tener razón por encima de estar en casa. Y la pregunta sigue abierta, ahora mismo, para ti. ¿Vas a entrar? Déjame profundizar un poco más, porque hay una capa por debajo de los dos hijos que la mayoría de la gente nunca alcanza, y es la capa más importante de todas. Los dos hijos tenían el mismo problema. Los dos querían las cosas del padre más de lo que querían al padre mismo. Piénsalo, el hijo menor dijo, dame mi parte de la herencia. Quería la herencia, quería la riqueza, quería lo que el padre podía darle. No quería la presencia del padre, quería las posesiones del padre. El hijo mayor dijo, nunca me has dado ni un cabrito. Quería una recompensa, un pago, un retorno a su inversión de obediencia. No servía al padre por amor, servía al padre para acumular méritos. Y cuando los méritos no se pagaron como esperaba, estalló. Los dos hijos estaban usando al padre. Uno lo usó tomando el dinero y marchándose. El otro lo usó quedándose y llevando la cuenta. Uno explotó la generosidad del padre. El otro explotó la bondad del padre. Pero ninguno de los dos simplemente amaba al padre por quien era. Y esta es la pregunta que llega más hondo. ¿Amas a Dios o amas lo que Dios te da? ¿Lo sirves porque Él lo merece o porque esperas una recompensa? ¿Lo adorarías si nunca volviera a bendecirte? ¿Lo seguirías si nunca volviera a responder una oración?
Seguirías llamándolo Padre si te quitara los cabritos, los terneros, los anillos y los mantos, y solo quedara Él. Porque eso es lo que el Padre les ofrecía a los dos hijos, no cosas, a sí mismo. Tú siempre estás conmigo. El mayor regalo no era el manto, ni el anillo, ni el banquete. El mayor regalo era la presencia del Padre. Y los dos hijos se lo perdieron. Déjame preguntarte algo, ahora mismo. No de forma teórica, de forma práctica. Si Dios quitara la respuesta a tu oración más importante, el ascenso, la sanación, la relación, el avance que llevas rogando, ¿seguirías queriéndolo? Si dijera, no te daré lo que pides, pero te daré más de mí mismo, ¿sería suficiente o te marcharías? Porque tu respuesta a esa pregunta te dice cuál de los dos hijos eres. El hijo menor quería el dinero del padre. El hijo mayor quería las recompensas del padre. Y los dos se perdieron lo único que el padre realmente quería dar, a sí mismo. La tragedia de esta parábola no es que los hijos pecaran, es que el padre estaba justo allí, generoso, amoroso, disponible, y ninguno de los dos podía verlo. Podían ver sus riquezas. Podían ver sus propiedades, podían ver su ganado, sus mantos y sus anillos, pero no podían verlo a él. ¿Puedes tú? Ahora déjame mostrarte algo más que está escondido en esta parábola y que la conecta con el resto de las Escrituras de una manera que resulta casi insoportablemente hermosa. El padre le dio al hijo menor su parte de la herencia. Según la ley judía, el hijo mayor recibía 2/3. El hijo menor recibía 1/3. Así que cuando el padre dividió sus bienes, estaba entregando su sustento, su seguridad, su futuro, y lo hizo libremente, sabiendo que sería malgastado. Ahora piensa en lo que ocurrió cuando el hijo volvió a casa. El padre puso su propio manto sobre los hombros del hijo, le puso su propio anillo en el dedo, mató el ternero engordado, el animal reservado para las ocasiones más importantes. El padre no solo estaba restaurando al hijo, se estaba vaciando por él. Estaba entregando todo lo que tenía de nuevo a alguien que ya había desperdiciado todo lo que se le había dado la primera vez. Esto no es solo una historia sobre padres humanos, es una historia sobre un Dios que envió a su hijo a un país lejano. Un mundo que había tomado todo lo que él había dado y lo había malgastado, y ese hijo tomó sobre sí la suciedad, la vergüenza y la posilga de nuestras decisiones, y fue sacrificado como el ternero engordado para que pudiéramos volver a casa vistiendo su manto, llevando su anillo y sentados a su mesa. El padre de la parábola corrió hacia el hijo. Dios en la historia corrió hacia nosotros, a través de un pesebre, a través de una cruz, a través de una tumba vacía, corriendo, siempre corriendo, hacia los quebrantados, hacia los perdidos, hacia los que huelen a cerdos y tienen discursos ensayados sobre cómo no son dignos. Tú no eres digno, yo tampoco. Ese nunca fue el punto. El punto nunca fue tu dignidad. El punto siempre fue su amor. Déjame mostrarte ahora por qué esta parábola fue lo más peligroso que Jesús dijo jamás. Porque no era solo una historia sobre la gracia, era una acusación. Recuerda quién escuchaba: los fariseos, los líderes religiosos, los hermanos mayores. Y Jesús les estaba diciendo, directamente a su cara, que los recaudadores de impuestos y las prostitutas que despreciaban estaban entrando al reino de Dios antes que ellos, no en lugar de ellos, antes que ellos. La puerta seguía abierta para los fariseos también, pero tendrían que atravesar la misma puerta que los pecadores, tendrían que aceptar la misma gracia, tendrían que sentarse a la misma mesa, y sus décadas de obediencia no les ganarían un mejor asiento. Eso fue lo que llevó a los fariseos a querer matar a Jesús, no que comiera con pecadores, sino que les dijera que ellos necesitaban la misma salvación. El hijo mayor puede soportar muchas cosas,
puede soportar el trabajo duro, puede soportar el sacrificio, puede incluso soportar el regreso de su hermano, siempre que el hermano vuelva como sirviente, trabajando desde abajo, ganándose el ascenso. Lo que el hijo mayor no puede soportar es ver a su hermano sentado a la mesa como un igual, vistiendo el mismo manto, llevando el mismo anillo, amado con el mismo amor. Porque si el pródigo recibe la misma gracia, ¿para qué sirvieron todos esos años de obediencia? Y esa pregunta furiosa y ardiente, es la que revela si entiendes el Evangelio o no. Si tu obediencia estuvo motivada por el amor, entonces el regreso del pródigo es motivo de celebración. Por supuesto que recibe el manto, por supuesto que recibe el anillo. Es tu hermano, está en casa. ¿Cómo no ibas a celebrarlo? Pero si tu obediencia estuvo motivada por ganarte algo, si llevabas la cuenta, acumulabas méritos, construías un argumento de por qué Dios te debía algo, entonces el regreso del pródigo es un insulto, porque demuestra que todo lo que intentabas ganar era gratuito desde el principio. Y eso significa que todo tu sistema está en quiebra. Tu libro de cuentas no vale nada. Tu puntaje no importa. Y esa es una conclusión aterradora para alguien cuya identidad entera está construida sobre ser suficientemente bueno. El pecado del hijo menor fue la rebelión. El pecado del hijo mayor fue la religión. Y Jesús dejó totalmente claro cuál de los dos era más difícil del que arrepentirse. El rebelde sabe que necesita perdón. La persona religiosa no cree necesitar nada. El rebelde toca fondo y vuelve en sí. La persona religiosa nunca toca fondo porque nunca se ve a sí misma cayendo. El rebelde vuelve a casa apestando a cerdos y todos pueden ver el desastre. La persona religiosa vuelve a casa oliendo a incienso y nadie, empezando por ella misma, puede ver la podredumbre que hay debajo. Por eso Jesús dijo que los recaudadores de impuestos y las prostitutas estaban entrando al reino antes que los fariseos, no porque su pecado fuera menor, sino porque su conciencia de ese pecado era mayor. Y la conciencia es la puerta al arrepentimiento, y el arrepentimiento es la puerta al banquete. Déjame preguntarte algo, y quiero que seas honesto, realmente honesto. ¿Cuál de los dos hijos eres tú? Quizás eres el hijo menor, quizás estás ahora mismo en el país lejano, quizás has tomado todo lo que Dios te dio, los dones, las oportunidades, las relaciones, el llamado, y lo has gastado todo en cosas que te dejaron vacío. Quizás estás sentado en tu propia posilga ahora mismo, leyendo o viendo esto, y la vergüenza es tan pesada que no puedes imaginarte ni siquiera ponerte de pie, mucho menos volver a casa. Si ese eres tú, escúchame, tu Padre está mirando el camino, ahora mismo, ha estado mirándolo desde el día que te fuiste. No está parado con los brazos cruzados, no está preparando un sermón, no te está haciendo esperar. En el momento en que te vea en el horizonte sucio, quebrantado, avergonzado, con tu patético discurso ensayado, correrá, esprintará, se levantará las túnicas y sacrificará su dignidad y se lanzará sobre ti con un amor tan arrollador que te sacará el discurso de la boca. No tienes que limpiarte primero, no tienes que demostrar que has cambiado, no tienes que ganarte el regreso, solo tienes que darte la vuelta. En eso consiste el arrepentimiento, en darse la vuelta, y el Padre cubrirá la distancia. O quizás eres el hijo mayor, y ese, sinceramente, es el diagnóstico más difícil, porque el hijo mayor no cree tener ningún problema. Quizás llevas años en la iglesia, décadas. Quizás has servido fielmente, dado tu diezmo de manera constante, hecho voluntariado con sacrificio. Quizás lo has hecho todo bien. Y quizás, en lo más profundo de ti, en un lugar que no dejas ver a nadie, estás enojado. Enojado porque parece que nada cuenta.
enojado porque los que llegaron al último minuto parecen recibir la misma gracia por la que tú tuviste que trabajar, enojado porque el amor de Dios no parece proporcional a tu esfuerzo. Si ese eres tú, escúchame también a ti. Tú siempre estás con el Padre, todo lo que Él tiene ya es tuyo. No necesitas ganártelo, nunca necesitaste ganártelo. Y la razón por la que estás enojado no es que el Padre sea injusto, es que has estado viviendo como esclavo en una casa donde siempre fuiste hijo. Suelta el libro de cuentas, deja de contar, entra. El banquete es también para ti, siempre lo fue. Hay una cosa más que necesito mostrarte, una última capa que une toda esta parábola con la historia más grande de la Biblia. La parábola tiene 3 personajes, un padre y 2 hijos, un hijo que se fue y volvió, un hijo que se quedó pero estaba perdido. La Biblia tiene la misma estructura. La humanidad se alejó del Padre, caminó hacia el país lejano del pecado, lo malgastó todo y acabó en la pocilga. Y Dios el Padre, en lugar de esperar en el porche con los brazos cruzados, corrió, envió a su propio Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero aquí está la parte que hace al Evangelio más sorprendente que la parábola. En la parábola, el Padre corrió hacia el Hijo que regresaba. En la realidad, Dios corrió hacia nosotros mientras aún estábamos en el país lejano, mientras aún alimentábamos cerdos, mientras aún no nos habíamos dado la vuelta, mientras aún éramos pecadores, escribió Pablo. Cristo murió por nosotros. El padre de la parábola esperó a que el Hijo volviera a casa. Dios no esperó. Vino a nosotros, entró en la pocilga, se vistió de carne humana y caminó él mismo hacia el país lejano, y eso lo mató. El ternero engordado de la parábola fue sacrificado para un banquete. El Cordero de Dios fue sacrificado en una cruz. El manto que el Padre puso sobre los hombros del pródigo, esa es la justicia de Cristo puesta sobre nosotros. El anillo, esa es nuestra identidad restaurada como hijos e hijas de Dios. Las sandalias, esa es la dignidad de no ser ya esclavos, sino herederos. Todo en la parábola apunta a la cruz, la disposición del Padre a gastarlo todo en un hijo que no merecía nada, la disposición a ser avergonzado públicamente por amor, la negativa a dejar que el pueblo, la ley, la cultura, el sistema de justicia tuvieran la última palabra. El Padre lo anuló todo, la gracia anuló la vergüenza, el amor anuló la justicia, la vida anuló la muerte. Ese es el Evangelio, y es tan ofensivo hoy como cuando Jesús lo contó por primera vez. Ofende al hijo menor, porque el hijo menor cree que tiene que ganarse el regreso, y el padre le dice que no. Ofende al hijo mayor, porque el hijo mayor cree que ya se ganó su lugar, y el padre le dice que ese nunca fue el punto. Ofende a todos, por eso sabes que es verdad, porque el Evangelio no está diseñado para halagar a nadie, está diseñado para salvar a todos. La puerta sigue abierta, el banquete sigue preparándose, el Padre sigue mirando el camino. Seas de los que corrió al país lejano o de los que han estado toda su vida en el campo, la invitación es la misma. Entra, no como sirviente, como hijo, como hija, no porque te lo hayas ganado, porque Él te ama, no porque merezcas un lugar en la mesa, porque Él te reservó uno con tu nombre antes de que nacieras. La única pregunta es si vas a cruzar la puerta. Pero antes de terminar, hay una persona más con la que necesito hablar, porque quizás no eres el hijo menor, quizás no eres el hijo mayor, quizás eres el padre. Quizás estás viendo cómo alguien a quien amas se destruye a sí mismo. Quizás tu hijo se ha ido al país lejano y tú estás cada noche de pie ante la ventana, mirando el camino, esperando que hoy sea el día. Quizás tu cónyuge, tu hermano, tu amigo más cercano ha tomado todo lo que le diste
y lo ha gastado en decisiones que te están partiendo el corazón. Si ese eres tú, quiero que veas lo que hizo el padre en esta parábola y lo que no hizo. No corrió detrás del hijo para arrastrarlo de vuelta. No mandó sirvientes a espiarlo. No lo cortó de la familia ni cerró la puerta. No dejó de amarlo ni un solo momento. Y no dejó de mirar el camino. Esperó, no pasivamente. El texto dice que vio al hijo cuando todavía estaba lejos, lo que significa que miraba activamente cada día. Pero esperó a que el hijo se diera la vuelta, porque no puedes arrepentirte en nombre de otra persona, no puedes cambiar el corazón de otra persona. Puedes orar, puedes mantener la puerta abierta, puedes negarte a dejar que la amargura reemplace al amor, y puedes mirar el camino. Y cuando vuelvan a casa, si es que vuelven, corres. No te quedas con los brazos cruzados diciendo, te lo dije. No los haces pasar por un periodo de prueba en el que tienen que demostrar su valía. Corres, porque eso es lo que hace el Padre. Y si estás esperando que alguien vuelva a casa, lo mejor que puedes hacer mientras esperas es parecerte cada vez más al Padre. El hijo menor volvió a casa, eso lo sabemos. Comió en la mesa, vistió el manto, fue restaurado. Pero el hijo mayor no lo sabemos. La historia termina con él parado afuera, la puerta abierta, el padre suplicando, y ahí lo dejó Jesús, porque el final es tuyo para escribir. Si este video te golpeó en un lugar que no esperabas, si te viste en el hijo menor, en el hijo mayor o en los dos, cuéntamelo en los comentarios. Dime cuál fue el momento que te detuvo. Compártelo con alguien que necesite escucharlo, alguien en el país lejano o alguien parado en el campo que no se da cuenta de que está igual de lejos de casa. Suscríbete si aún no lo has hecho y el próximo video te llevará aún más adentro. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. Hasta el próximo video.